Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, mis queridos alumnos. Como ya os comenté, vamos a hacer una clase extra por vídeo porque hemos perdido estas semanas anteriores un total de 5 clases. Vamos muy retrasados con respecto a nuestros compañeros del A, del B y del C. Y no solo eso, sino que si vamos tan retrasados no vamos a llegar a ver si el hombre llegó a la luna, qué pasó con la Primera Guerra Mundial, qué pasó con la Segunda Guerra Mundial, quién era Hitler, quién era Franco y todas estas cosas interesantes. Así que voy a intentar haceros dos vídeos, como dos clases de 15 minutos, donde vamos a ver el tema 4. Lo que tenéis que hacer vosotros es, a lo largo de esta semana de vacaciones, ver el vídeo y tomároslo como si fuese una clase de verdad, solo que en este caso no me interrumpís todo el tiempo. Y hacer luego los resúmenes. Cuando volvamos el lunes yo voy a continuar por donde lo haya dejado en los vídeos y voy a pedir estos resúmenes del temario. Bueno, vamos a empezar, que se me va el rato. Fijaros, el tema 4, que ya lo he subido a Classroom, tiene un montón de repaso de Carlos III que no cae, ¿vale? Carlos III dijimos que venía de Italia, que va a tener dos etapas, una etapa en la que se trae a estos ministros que le interesan, la etapa italiana, y otra etapa española, donde va a valerse de gente ilustrada española para gobernar. También hablamos que su objetivo va a ser modernizar el país a través de 4 medidas. Una política regalista, donde va a someter a la Iglesia al poder del rey mediante dos vías. Por una parte va casi a suprimir la Inquisición, que era eso de quemar a las brujas y de buscar herejes, y por otra parte va a expulsar a los jesuitas, que eran los que controlaban la educación, los que tenían los colegios de educación secundaria y creaban y metían una ideología a la gente en la cabeza. Además va a fomentar la educación y va a modernizar la cultura, decretando honestos todos los oficios para que los nobles, que eran los únicos que tenían dinero, invirtiesen el dinero en comercios y en las nuevas fábricas. Va a crear escuelas de primaria para que la población aprenda a leer y escribir y va a modernizar las ciudades, las universidades. Ya no se va a estudiar derecho de la Iglesia, latín, griego, sino que se van a intentar estudiar asignaturas y carreras un poco más prácticas, por ejemplo, como la medicina. Impulsó las sociedades económicas de amigos del país, en la que los ilustrados, la gente que había leído en distintas ciudades de España, en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, en Alhaurín el Grande, intercambiaban sus ideas e intentaban enseñárselas a la población a través de la creación de escuelas donde explicaban las novedades de la agricultura, como por ejemplo el sistema cuatrienal Norfolk, las novedades en las manufacturas o las novedades del comercio. Por último, su cuarto objetivo era potenciar el desarrollo económico, para lo cual va a intentar quitar todas las leyes que lo bloqueaban. Va a eliminar el monopolio de Cádiz, permitiendo que todos los puertos, el de Málaga, el de Asturias, el de Cantabria, comercien con América. Va a colonizar Sierra Morena, que lo estudiamos por las repoblaciones de Olavide. Va a eliminar la Mesta, que eran esos cabreros y esa gente con ovejas que tenían privilegios sobre las cosechas de las personas. Pone nuevas tierras en cultivo, va a crear reales fábricas como la de porcelana, la de armas o la de cristalería de la granja. Va a eliminar los gremios y va a prohibir que se le pongan impuestos al trigo en un intento de que bajen los precios y todo el mundo pueda comer. Además vimos el problema de la cuestión agraria que plantea Jovellanos, en el que la mayor parte de la población, o sea, la mayor parte de las tierras de cultivo estaban en manos de la nobleza y del clero, ¿vale? Y lo vimos a través de esto. Os lo repasáis, que si no, no me da tiempo. Vamos a hablar ahora, que es nuestro principio del tema, de su hijo, Carlos IV, conocido como Carlos el Cazador, que gobernó, si os fijáis, muy poquito, solamente 20 años. Y el otro día empezamos a hablar de este fantástico cuadro de Francisco de Goya.
en el que había un montón de cosas de las que hablar. Lo primero, como dijimos, que parecía que era un cuadro de una familia burguesa, no parecía un cuadro real porque no estaban los elementos tradicionales como la corona, el manto. De hecho, me contaban el otro día que uno de los pintores del siglo XIX, cuando vio este cuadro por primera vez, pensó que era una familia burguesa que se vestía de gala para ir a una boda. O sea que imaginaros la curiosidad de que en el centro del cuadro está representado el rey, o por lo menos la figura más importante, que como vemos nos hace pensar que es un periodo en el que gobierna una mujer y no un hombre. Esta es María Luisa de Parma y es la esposa de Carlos IV, que es este señor de aquí. Goya representó muy bien a Carlos IV. Fijaros que hablábamos de la mirada perdida y ausente, con la que Goya quería contarnos que Carlos IV era un rey que se ausentaba del gobierno, que no quería gobernar. A él le interesaba la caza y le interesaba la música, el arte, etc. Quien realmente gobernaba es la persona que está en el centro del cuadro, la reina María Luisa, que como era una mujer no le dejaban gobernar directamente y gobernaba a través de sus amantes, entre ellos Godoy, que ahora veremos. Más personajes interesantes del cuadro, el que mencionaba Pablo el otro día, el fantasma, que no lo es tal, sino que es Francisco de Goya, que se autorrepresenta como el retratista de la familia real, y si os fijáis, esto es el lienzo, el cuadro en el que está pintando, es como si se estuviese mirando en un espejo. Más personajes, este de aquí, este que es el hijo primogénito. Hablamos de que estaba separado, porque parece que no se llevaba muy bien con su familia, no se va a llevar muy bien con su padre. Es Fernando VII, del que os puse el enlace aquel tan curioso de su problema fisiológico. También hablamos de esta mujer que tenía la cara vuelta hacia atrás y nos preguntábamos por qué. Dijimos que era la esposa o la futura esposa de Fernando VII y Goya la había pintado con la cara mirando hacia atrás porque aún diplomáticamente no se había decidido quién sería. Hablamos un poco también de los hijos de María Luisa de Parma y Carlos IV. Dijimos que había estado embarazada 24 veces, pusimos el enlace a Wikipedia y hablamos de que había 1, 2, 3, 4 y esta de aquí 5. Y dijimos que faltan otros 2 por llegar. Quiero que os acordéis también de este personaje que es Carlos María Isidro, que aunque ahora es pequeño y parece muy amable, nos va a dar muchos problemas en el futuro. Aquí os dejo señalado los personajes importantes, os pongo un enlace al hilo que explicaba el problema de Fernando VII por si no lo pudisteis acabar de leer y otro enlace al hilo de los hijos de Wikipedia, de los hijos de María Luisa y Fernando IV y Carlos IV. Vamos a hablar ahora ya por fin del gobierno de este hombre que miraba al infinito con cara de pena. Carlos IV, como dijimos, era un hombre ilustrado porque su padre era un gran ilustrado, pero no le gustaba gobernar y dejó su gobierno en manos de ministros como Floridablanca, Aranda y Godoy. Aquí, debajo de mi cabeza, creo, hay una foto de Godoy para que Nazaré nos diga si por fin es guapo o no es guapo, porque a Nazaré no le gusta ninguno de los que hay en el cuadro, nunca. Dice que son todos muy feos. Vale, Floridablanca, Aranda y Godoy eran ministros ilustrados, además de amantes de la reina, y realizaron reformas en ese sentido de liberalizar los comercios, de quitar privilegios, de quitar impuestos que beneficiaban a la nobleza, que no le gustó nada a la nobleza. Además, España se enfrentaba al problema de siempre, que había una gran crisis económica y el Estado no tenía dinero para pagar nada. Esto se llama una crisis de hacienda y se van a realizar desamortizaciones sobre los bienes de la Iglesia, que es la que menos protesta teóricamente y la que más cosas tenía, como hemos visto en las imágenes anteriores, por lo que la Iglesia al final también se vuelve en contra de Carlos IV. En resumen, Carlos IV no gobierna y sus ministros consiguen que la nobleza y el clero
se pongan en contra de ellos. Además, en 1789 se inicia la Revolución Francesa. Fijaros que es justo un año después de que Carlos IV acceda al gobierno. Los españoles van a entender, porque somos así de brutos, que la Ilustración es sinónimo de Revolución Francesa. Entonces vamos a empezar a quemar todos los libros de la Ilustración. La palabra Ilustración se va a prohibir y no vamos a dejar que se hable nunca más de Ilustración. Se van a frenar todas las reformas que desde Carlos III se estaban realizando y se va a intensificar la censura. La censura es que no podemos acceder a un contenido, es decir, que hay como una barrera en las fronteras del país por la que se revisa que no pasen libros, que no pasen publicaciones, que no pase gente que se considera que lleva unas determinadas ideas, ¿vale? No se va a dejar que entre información del exterior. La población no sabía en España que estaba produciéndose una revolución francesa, solo unas cuantas personas, normalmente privilegiados, que tenían acceso a esta información. ¿Cuál es el objetivo? Que las ideas revolucionarias, esas que están dando tantos problemas en Francia, no entren en España, que no pase en España lo mismo que está pasando en Francia. ¿Qué vamos a hacer además como país? Porque no olvidemos que acabamos de encarcelar a Luis XVI, que es primo nuestro, primo lejano, pero primo nuestro, primo de los Borbones. Entonces, España en un principio se va a mantener al margen, porque teníamos una gran crisis económica. El Estado no podía pagar a los funcionarios y mucho menos podía pagar un ejército que cruzase la frontera y se fuese a darse tortas con los franceses. Pero la cosa cambia cuando le cortan a Luis XVI la cabeza. Ya es una situación que no podemos tolerar. Nos están pasando y hay que tomar una decisión y una respuesta contundente. Entonces, aunque no había dinero, España decide que no puede permanecer neutral, va a formar un ejército y le declara la guerra a Francia. La guerra nos va bien hasta que Napoleón sube al poder. Ya lo hemos estudiado. Napoleón va a ganar todas las guerras contra Europa y España no va a ser una excepción. Prácticamente en 1795 vamos a firmar la paz porque ya nos habían derrotado como 500 veces. ¿Y cómo se va a llamar esta paz? Es la paz de Basilea, en el cual vamos a retomar las relaciones pacíficas e incluso amistosas. Vamos a ser neutrales y más adelante Napoleón, en el año 1800, nos va a exigir que nos unamos para atacar a Inglaterra, que es nuestro enemigo común. No nos olvidemos que Inglaterra se ha pasado todo el siglo XVII saqueando nuestros galeones, nuestros barcos que venían de América cargados de oro con sus piratas. No nos olvidemos que Inglaterra nos quitó Gibraltar hace casi un siglo ya, que nos quitó Menorca, aunque la pudimos recuperar, y que siempre con sus barquitos está molestándonos en nuestro comercio con América. Y está pirateando todo América. Entonces, no nos parece mal y en el año 1800 vamos a firmar con Napoleón el Tratado de San Ildefonso para atacar navalmente juntas a Inglaterra. ¿Qué pasa? Pues si os acordáis del tema de la Revolución Francesa, a Napoleón lo vencen marítimamente en la batalla de Trafalgar y por eso los británicos, que son tan jodidos, crean la plaza más grande de todo Londres, Trafalgar Square, le ponen allí un monumento, como hemos ganado a los franceses. Bueno, la derrota no gustó en absoluto, pero más que el amor propio de haber perdido una batalla naval contra los ingleses, era que Napoleón nos había metido en un fregado, habíamos perdido barcos, habíamos perdido dinero y estábamos todavía más en crisis. Aparte que no olvidemos que Napoleón era heredero de aquellos que le habían cortado la cabeza a Luis XVI, al Borbón. Entonces, nos caía fatal y la situación en España estaba muy tensa. La gota que colmó el vaso fue cuando en el año 1807 Napoleón y Godoy, que es el primer ministro, el que lleva las riendas del gobierno, firman otro tratado más, el de Fontainebleau, por el cual, que es una ciudad chiquitita que está entre España y Francia, por el cual España permite pasar a Francia
por sus tierras para ir a invadir Portugal, porque no olvidemos que a Napoleón se le va la pinza y cuando ve que por mar no puede atacar a Gran Bretaña, decide bloquearla económicamente para que se muera de hambre. Y hay varios países que no quieren atacar las órdenes de Napoleón y Napoleón dice, ah, no, ¿me haces caso? Pues te invado. Entre ellos era Portugal y Rusia. ¿Vale? La nobleza y la iglesia están súper descontentos. Este tratado es la gota que colma el vaso del mal gobierno de Godoy y van a apoyar al heredero Fernando para que consiga el trono, trazando un plan. Este plan se va a llamar el Motín de Aranjuez, que se produce el 17 de marzo de 1808. El pueblo, al que le habían regalado vino y le habían dado dinero, atacó el castillo de Aranjuez, que es la residencia de verano de los reyes donde Carlos IV estaba, y le obligó a que abdicase, que es la palabra que se usa cuando hablamos de dimitir del trono, en su hijo. Bueno, ante esto, Napoleón, que acababa de firmar el tratado y estaba empezando a pasar tropas por España, vio que la situación española era muy inestable. Como dice ahí nuestro personaje, los españoles están locos y esto lo voy a tener que arreglar yo. Por supuesto, dijimos que Napoleón era una persona súper inteligente y va a sacar partido de nuestros problemas internos rápidamente. Y todo ello va a dar a la Guerra de la Independencia Española, que es una guerra que se produce entre 1808 y 1814. Vamos a ver las causas bien vistas, aunque las hayamos visto antes, pero por si os lo pregunto como pregunta de examen, que me lo volváis a saber decir. Causas. La causa es Napoleón, que para acabar con Gran Bretaña decide crear el bloqueo económico continental. Portugal se niega a participar de este bloqueo y Napoleón decide que hay que invadirlo. En el año 1807, como acabamos de ver, Godoy y Napoleón firman el Tratado de Fontainebleau, por el cual Napoleón va a pasar las tropas por España. Pero, ¿qué pasa? Napoleón no es imbécil, es súper inteligente y lo primero que hace es invadir algunas ciudades españolas. Y los españoles se quedan como, Napoleón, ¿pero no éramos amigos? ¿Qué haces invadiéndome las ciudades? Además, el descontento general se suman ambas cosas y se produce el motín de Aranjuez. Total, que Napoleón se frota las manos y decide llamar a Carlos IV y a Fernando VII a una ciudad que está en el borde entre España y Francia, la ciudad de Bayona. Les dice, venid, venid, que voy a mediar. Como un mediador de los vuestros del instituto, voy a dialogar con vosotros para que al final lleguéis a un acuerdo y la corona de España se salve y esté bien. Sí, sí. Napoleón convence a Carlos IV y a Fernando VII de que dimitan del cargo de rey de España y le cedan la corona a el hermano de Napoleón, a José Bonaparte. Y además que se retiren a un castillo en Francia. O sea que le sale redonda la jugada. Ambos, Carlos IV y Fernando VII, firman las capitulaciones de Bayona, que es el papel que se conoce como el documento donde firman que renuncian a la corona en favor de José Bonaparte y se marchan a Francia a un castillo que les deja en la costa de Marsella. Total, que los españoles, los madrileños, cuando ven marcharse rodeados del ejército francés a lo que quedaba de familia real, a la mujer, a los niños pequeños, a la abuela, pues se asustan muchísimo y comienzan una sublevación popular. ¿Qué significa una sublevación popular? Que eran los panaderos, los burgueses, los campesinos. El pueblo llano de Madrid se arma con las armas que tiene, pues con un rodillo, con una sartén, con una pica, con un cuchillo y se van a enfrentar al ejército francés para evitar que nos roben a los reyes, para evitar que los secuestren y se los lleven, porque claro, el pueblo de Madrid no tenía ni idea de que Fernando VII y Carlos IV nos habían traicionado y habían firmado unos papeles vendiéndolo todo. Esta sublevación, que se produce el 2 de mayo de 1808 en Madrid,
se va a extender los días siguientes por toda España. Ha comenzado de este modo la Guerra de la Independencia. No os lo he puesto aquí, pero el día 3 de mayo los franceses, el ejército francés que estaba en Madrid, obviamente había ganado la batalla y se produjo un terrible fusilamiento de un montón de personas. Son los fusilamientos del 3 de mayo, que son muy famosos por la obra que Goya pintó de ellos, que es la del principio del tema. Esta. Goya retrató aquí a los franceses fusilando al pueblo, a un montón de personas que escogieron al azar, prácticamente a todos los que capturaron, los fusilaron. Y este cuadro ha sido y es muy famoso, uno de los más importantes de Goya. Volvemos a nuestro tema. Aquí, además de producirse una rebelión y que todos los españoles han comenzado una guerra para echar a los franceses de su territorio, se produce un vacío de poder. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los reyes que tenemos, o Carlos IV o Fernando VII, no están. Y a José Bonaparte no lo reconocemos como rey, no pensamos que sea un rey, pensamos que es un impostor. De hecho, le van a poner un mote, le van a llamar Pepe Botella, porque decían que le gustaba darle a la bebida. Entonces, si no hay rey que nos gobierne, ahí hay un vacío. Y vamos a crear en cada pueblo juntas populares, la gente se reúne para asumir el poder de forma provisional. Por ejemplo, hubo una en Sevilla, también hubo otra en Málaga. Estas dos situaciones. ¿Cuáles son las características que quiero que os sepáis de la Guerra de la Independencia? Porque de la Guerra de la Independencia de verdad quiero que sepáis muy poquitas cosas. Una, la causa. Otra, las características. Una miejita de las fases y ya. Las características son muy importantes porque son muchas. Lo primero, que fue una guerra contra la invasión francesa. Había franceses en suelo español que estaban arrebatándonos las cosas y queremos echarlos. Hasta que no crucen la frontera de los Pirineos no vamos a parar. La segunda es que la Guerra de la Independencia fue también una guerra civil entre españoles, entre hermanos, entre vecinos, entre primos, porque había gente que sí que estaba de acuerdo con las ideas de Napoleón, porque Napoleón llegó y vino con su hermano y creó en España una constitución similar a la que había en Francia, con un montón de derechos, con libertades, todo el mundo era igual, había ideas ilustradas, no te podían matar, había un montón de cosas buenas. Esa gente que apoyaba las medidas de Napoleón se van a llamar afrancesados y van a estar en contra de los nacionales o fernandinos. Entonces, al final también va a ser una guerra civil porque se están matando hermano contra hermano. También es una guerra internacional porque vamos a enfrentarnos dos potencias diferentes, España y Francia, y además Gran Bretaña va a aparecer para apoyar a España. Nos perdonaron al parecer lo de Waterloo. Y por último es una revolución política, porque va a ser durante la Guerra de la Independencia cuando se pone en práctica por primera vez en España la Ilustración y sus ideas. Fases que nos tenemos que aprender de la Guerra de la Independencia. Bueno, solamente 3, ¿vale? La primera, que es hasta finales de 1808, en la que los franceses toman el norte de España. Cuando se dirigen hacia el sur, van a ser derrotados por el ejército español en Bailén, que es una ciudad muy importante de Jaén. Además de que es un lugar por el que pasa la autovía cuando vamos para Madrid, es uno de los pueblos más importantes. Esta batalla quiero que os la aprendáis. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de que se produce en Andalucía, Bailén todos los años celebra una recreación a la altura de diciembre y, pues, si os acordáis, a lo mejor algún día queréis hacer una actividad diferente que no sea beber y fumar cachimba y os apetece ir a ver esta recreación. Os dejaré el enlace en el Classroom. El segundo periodo o la segunda fase es desde 1808 a 1812, cuando el propio Napoleón viene a España y
dirige la invasión total de la península. Va a conseguir invadir toda España menos un trocito muy chiquitito que hay abajo del todo, casi una isla, Cádiz. Pero la ocupación, aunque es total, no es efectiva, porque los españoles vamos a inventar una cosa súper importante que se va a utilizar en las futuras guerras, como la de Vietnam, la de Irak, etc. La guerra de guerrillas. ¿Y qué es la guerra de guerrillas? Es una forma de actuar en la que el pueblo, que se conoce bien las calles, el trazado urbano, las montañas, ataca sin ser visto y por sorpresa al enemigo invasor, es decir, a los franceses, y después se esconden. Suelen atacar no los grupos grandes, no el ejército grande, sino las comunicaciones, ese que va a caballo con un mensaje de Napoleón, o las provisiones que va al final del ejército, o los grupos militares pequeños que a lo mejor se quedan apostados en el pueblo. Los franceses no pueden hacer nada contra esta guerra de guerrillas, porque, primero, no saben quién les ha atacado, no pueden seguirlos porque se han escondido por las montañas o en los pueblos porque la población normal les ayuda y no pueden presentar una defensa organizada porque es que son 4 locos que van por ahí. Entonces, la guerra de guerrillas va a ser muy efectiva y se va a situar sobre todo en las sierras andaluzas, la Sierra Morena, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, las Alpujarras. La tercera fase que nos tenemos que saber es la que va de 1812 a 1814, en la que las tropas españolas, ayudadas por los ingleses, liderados por el duque de Wellington, van expulsando a los franceses hasta que llegamos a Navarra y los echamos. En abril de 1814, Fernando VII, al que vamos a llamar a partir de ahora el Deseado, vuelve a España. Pero lo más importante de la Guerra de la Independencia no es la guerra en sí, sino lo que va a pasar en Cádiz, que son las Cortes de Cádiz. Recordemos que la población, la mayoría de españoles, pensaba que José Bonaparte no era rey de España y en España no había nadie gobernando, había un vacío de poder. Ellos se juntaron para gobernar y para tratar los asuntos en juntas locales. Y de las juntas locales, como por ejemplo una en Alhaurín el Grande, otra en Alhaurín de la Torre, otra en Cártama, otra en Coín, van a ir mandando delegados a Cádiz. ¿Por qué a Cádiz y no a Madrid? Porque Madrid ya está invadido. Muy bien. Cádiz es el único lugar que no está ocupado en toda España. Y van a mandar delegados para crear allí una junta nacional. Pero es una junta provisional, es decir, no tiene el poder de verdad. Su objetivo va a ser 2. Primero, organizar la defensa militar contra los franceses. Y lo segundo, establecer un gobierno legítimo. ¿Qué significa legítimo? Que es aceptado y respetado por todos. Para lograrlo, va a convocar Cortes Generales por sufragio censitario masculino. Van a imitar la Ilustración y la Revolución Francesa. Vamos a mandar todas las poblaciones van a mandar sus diputados a Cádiz. Van a venir desde Asturias, desde Galicia, desde Almería, desde Murcia, desde Valencia, desde Barcelona, pero muchos no van a poder llegar a la ciudad de Cádiz, porque aunque no estaba ocupada, en el borde de la ciudad había un montón de militares franceses que no dejaban pasar nadie. Aquellos lugares que no pudieron enviar a sus emisarios fueron sustituidos por representantes gaditanos. Cogieron un gaditano y dijeron, tú vas a ser representante de Extremadura, porque el extremeño no ha podido ir. Además, en estas cortes hubo un montón de diputados religiosos, curas, obispos, monjes y también diputados venidos de América, de nuestras colonias americanas, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de Panamá, de Argentina, de México. Ellos se organizaron formando 3 grupos según sus ideas. Por una parte, los liberales, que defendían las ideas ilustradas. Por otra parte, los absolutistas, que querían el antiguo régimen y no toques ni una coma. Y por último, los americanos, que tenían sus propias reivindicaciones que ya veremos un poquito más adelante. Ellos
Se reunieron por primera vez en septiembre de 1810 y estuvieron allí 2 años discutiendo e intentando crear un gobierno que fuese legal y legítimo, que todo el mundo aceptase. Pero al final, como nos suele pasar a los andaluces, se vinieron arriba y crearon la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es el día de San José, José Pepe. Por eso va a ser la Constitución que se llame la Pepa, porque fue aprobada el día de San José y va a tener unas características concretas. Esta Constitución establece la soberanía nacional. Todos aquellos que no aprendisteis lo que era la soberanía nacional en el tema 2, ahora tenéis una nueva oportunidad porque lo puedo preguntar en el examen. Establece una división de poderes. Ya Fernando VII no va a ser un monarca absoluto, va a ser un monarca que tenga el poder ejecutivo, mientras que el legislativo lo tienen las Cortes de Cádiz y el judicial lo van a tener jueces, pero independientes, que juzgan sin que el rey intervenga. Van a establecer el sufragio censal universal masculino, que el que no lo sepa del tema 2, que se lo vuelva a repasar. Además, suprime el antiguo régimen y todos los privilegios de la nobleza y el clero. Va a decir que todos los hombres son iguales y va a establecer una carta de derechos entre los que se incluye derecho a la propiedad, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a que no te puedan encarcelar sin un motivo justo. Por otra parte, fijaros qué curioso, establecen que el catolicismo es la única religión permitida. Esto es un guiño a todos aquellos curas y todos aquellos religiosos que estaban en la Constitución y que ayudaron a redactarla. Con esto vamos a terminar nuestra clase y me surge una pregunta. ¿Creéis que todo el mundo estaría contento con esta nueva situación que proponen las Cortes de Cádiz? Porque la verdad es que es un hecho revolucionario. Hemos adoptado todas las medidas de la Revolución Francesa en solo 2 años, que es lo que hemos tardado en escribir la Constitución. Por fin, España es un país moderno y además democrático, porque las Cortes, que tienen el poder legislativo, el poder de hacer leyes, son elegidas por sufragio universal masculino. España se pone en la cabeza de la democracia. Y esta es mi pregunta. ¿Esto le gustó a todo el mundo? Bueno, veremos qué es lo que pasa en clase. Un beso y tener unas vacaciones estupendas. Adiós.